Buenos días, amada iglesia, Aposento Alto, Torre de Refugio. El Señor los bendiga a cada uno de ustedes. Es un privilegio nuevamente poder estar aquí eh, predicando la palabra del Señor. Y bueno, me gustaría que empezáramos orando. Los invito para que me acompañen en el libro de Hechos, capítulo 1. Hechos capítulo 1. Entonces, dice la palabra del Señor. En el versículo 12 está hablando cómo los discípulos vuelven a Jerusalén desde el monte que llamaban el Olivo, ¿no? Y vemos como en el versículo 13 dice, y entrados subieron al aposento alto donde moraba Pedro, Jacobo, Juan, bueno, todos los discípulos. Versículo 14 dice, y todos perseveraban unánimemente ¿en qué? En oración y ruego, con las mujeres y con María, madre de Jesús, y con sus hermanos. Amén. Entonces, la invitación es para que el día de hoy también podamos nosotros, igual que estos discípulos, estos seguidores del Señor Jesucristo, podamos perseverar unánimemente en la oración y ruego. Padre amado, te damos gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, porque hoy tenemos también el privilegio de poder disfrutar un día más de tu creación, porque tenemos el privilegio un día más de poder estar celebrando, haciendo memoria de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo, y su obra preciosa en la cruz, Señor. Oramos y rogamos, Señor, por este tiempo, Señor, donde podamos abrir tu palabra, escuchar, oír tu palabra, pero también rogamos para que podamos entenderla y que podamos nosotros guardar, atesorar, Señor, todas estas verdades que tú nos revelas por medio de ella. Y oramos por tu Espíritu Santo, Señor, así como estaban estos grupos de hombres y mujeres, seguidores, discípulos tuyos en Hechos, esperando, Señor, así estamos nosotros también a la espera, Señor, de que tu Espíritu sea el que nos guíe, nos dé dirección, para que tu Espíritu, Señor, nos muestre, Señor, los diferentes propósitos que tú tienes por medio de tu palabra para tu iglesia, para cada uno de los ministerios y desde luego para nuestras vidas, Señor. Te damos gracias y oramos en nombre del Señor Jesús, nuestro Salvador. Amén. Entonces, mis hermanos, estamos, la predicación para el día de hoy tiene como título La proclamación del reino de Dios. Este título, digamos que está bajo el contexto del libro de Mateo, porque veamos como en el libro de Mateo el apóstol Mateo nos ha mostrado un marco donde habla precisamente acerca de ese rey, cierto, prometido en las escrituras, ese Mesías. Entonces, por eso el título está basado en el contexto del libro de Mateo. En este momento pues estamos en el capítulo 18 y ya estamos viendo más acerca precisamente del Señor Jesucristo, que sigue instruyendo a sus discípulos, sigue enseñando sobre qué, precisamente sobre la iglesia, y vemos a sus discípulos disputando acerca de quién es el mayor, ¿no? Pero el Señor en su grandeza y en su gran misericordia nos da por medio de este capítulo, por medio de su palabra, pues enseñanzas acerca de la humildad, algo muy importante que debemos tener en cuenta en general para la iglesia, para cada de los ministerios de cada uno y también para nuestras vidas. Entonces, cuando hablamos de enseñar acerca de la proclamación del reino de Dios, estuvimos este año con varios hermanos y hermanas en un campamento
que precisamente la iglesia Aposento Alto quiso llevar a cabo una enseñanza con más profundidad acerca de la misión de Dios, acerca de la misión de las iglesias de Cristo Jesús. Y este campamento pues me marcó mucho en mi vida, y yo creo que varios de los que estuvimos, espero que todos hayamos sido como confrontados, ¿no? Y traemos varios retos de ese campamento. Uno de esos retos fue que pudiéramos nosotros hacer un mural donde nos va a acordar precisamente de esa gran misión que hay, ¿cierto?, de poder expandir precisamente el Evangelio de Dios, y Dios quiera de que podamos nosotros poder realizar ese mural en una señal para que podamos nosotros siempre tener en nuestras mentes y dentro de los propósitos de la iglesia poder continuar con esa misión de Dios. Para mí hubo un reto también personal, porque estábamos hablando acerca de misiones, y no solamente cuando hablamos de misiones se nos viene mucho a la mente precisamente los misioneros que van a diferentes países, lugares, enviados para llevar el evangelio, pero hablábamos que precisamente esas misiones del Señor pues es proclamar precisamente ese plan de salvación que tiene el Señor. Y muchas iglesias de nuestra denominación Aposento Alto tienen ya o están en un proceso de poder formalizar dentro de sus iglesias un ministerio de misión. Entonces, donde van a sensibilizar precisamente a la iglesia, donde van a precisamente empezar a hacer un equipo ya con el fin de ¿qué? De poder enviar personas, ¿cierto?, a diferentes sitios o lugares donde el Señor está haciendo el llamado de llevar precisamente el evangelio. Entonces, en mí, ¿cuál fue la confrontación? De que en nuestra iglesia local en este momento no hay una formalización de un ministerio de evangelización. Entonces está de igual forma, ¿cierto?, esa invitación y ese reto, como les dije el año pasado, de seguir orando, de seguir encomendando al Señor esos propósitos de nuestra iglesia, que sea movida, ¿cierto?, a querer precisamente evangelizar y formalizar precisamente este ministerio del evangelismo. Entonces, cuando hablamos de misión, cuando hablamos acerca de la misión de Dios, hablamos de todo lo que Dios hace desde el momento de la caída. Entonces vamos a hacer un breve resumen rápidamente desde Génesis acerca de esa misión de Dios. Entonces los invito para que tomen sus apuntes, ¿ya? Porque al final la idea es que podamos nosotros consolidar precisamente acerca de cuál es el propósito que tiene el Señor, ¿cierto?, para nuestra iglesia para este 2026. Venimos trabajando en diferentes ministerios de nuestra iglesia, pero queremos a partir ya de este año poder también ver en qué estado está, ¿cierto?, cómo hacer un balance, cómo hacer simplemente revisar lo que se ha hecho o lo que ha hecho el Señor por medio de los diferentes ministerios y poder proyectarnos hacia el propósito del 2026. Entonces, Dios creó a Adán y a Eva sin pecado, ¿verdad? Y ellos se convirtieron en pecadores cuando desobedecieron a Dios y comen del fruto prohibido. Y vemos como en Génesis 3:15, vemos cómo inicia o hay formalmente el primer anuncio de ese plan redentor de Dios, y menciona en este pasaje que precisamente la simiente de la mujer vencería a Satanás. Ya Dios estaba anunciando ese
plan o el propósito desde la eternidad de poder ofrecer la salvación al mundo por medio de ¿quién? Por medio de su Hijo amado, en su obra precisamente para redimir el mundo. Como lo escribió Pablo a Timoteo, Dios salva a su pueblo conforme a su propio propósito eterno y lo ha colmado de gracia precisamente en Cristo Jesús, que antes de los siglos, dice precisamente la palabra del Señor, que desde Génesis nos muestra precisamente la promesa y el propósito de Dios para restaurar, y que solamente se puede cumplir por medio del Señor Jesucristo. Dice precisamente en Juan 17:3, hablando acerca de esa obra que Dios Padre encomienda de su Hijo, dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Dice el versículo 4: y yo te he glorificado en la tierra y he acabado la obra que me diste que hiciese. Entonces estamos viendo en este pasaje de Juan cómo Dios, ¿no?, envía a quién, al Señor, a su Hijo amado, al Señor Jesucristo, y dice que precisamente quien lo ha glorificado, ya que ha acabado la obra que hiciese. Entonces vemos, cuando pensamos y hablamos acerca de la misión de la iglesia, generalmente ¿qué pasaje se nos viene a la cabeza? Y generalmente estamos hablando precisamente en Mateo acerca de ese pasaje de la gran comisión. Entonces la gran comisión de Mateo 28, o que está dentro del libro de Mateo 28, 18, 20, es en particular, es un pasaje que es muy clave y muy importante. Sin embargo, para poder valorar y considerar el significado de esa gran comisión de Jesús para la iglesia, es necesario pues precisamente ver en general esa misión de Dios. Entonces vamos a ver varios pasajes para ver que la gran comisión de cierta manera es una invitación que hace el Señor a los discípulos. ¿Para qué? Para poder participar en esa misión, lo cual, trayéndolo a nuestros días, también lo podemos aplicar para nuestras iglesias locales, como también para nuestros diferentes ministerios. Entonces, por medio de estos diferentes pasajes, no son muchos, Jesús manda precisamente a sus discípulos para ser parte de ¿qué? De esa redención, de esa misión de Dios. Entonces, hemos podido compartir el año pasado o este año acerca de predicaciones y mensajes acerca de la misión de Jesús como Mesías y la misión de su iglesia, y vemos cómo todo ese Antiguo Testamento nos apunta o nos direcciona ¿hacia quién? ¿Hacia quién nos está apuntando todas esas profecías y esa escritura de ese Antiguo Testamento? Nos está direccionando y nos está apuntando acerca de el Señor Jesucristo. Entonces, las antiguas profecías del Antiguo Testamento anunciaban acerca de ese Mesías venidero. Un pasaje importante para poder nosotros ver esa misión, y lo vemos en Isaías 49:6. Isaías 49:6, ¿ya? Y vemos por medio de este pasaje que el Señor Jesús tenía que cumplir una misión. Dice el versículo 5, vamos a leerlo desde el 5. Dice: ahora pues, dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él a Jacob y para congregar a Israel, porque estimado seré en los ojos de Jehová y el Dios mío será fuerza. Versículo 6 dice: poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También dice el versículo: también te di por luz de las naciones para que seas mi salvación. ¿Hasta qué? Hasta lo postrero de la tierra. Entonces, esta profecía está hablando acerca de esa misión del Mesías, y aunque fue prometido como rey de Israel, también vemos en este pasaje que iba a ser luz para las
naciones, luz para las naciones hasta los postreros de la tierra. Entonces, igual que a este versículo, yo sé que ustedes son conocedores de las diferentes profecías acerca del Mesías venidero. Unas que hablan con mucha claridad y hacen referencias precisamente a el profeta Isaías, nos habla de cómo el Mesías sería el Hijo de Dios. Eso lo vemos en Isaías 9:6. El Espíritu del Padre vendría sobre él, Isaías 61:1 y 2. Cómo agradaría a Dios ese Mesías, cómo moriría por otros y no por sí mismo. Eso lo conocemos a través de el capítulo 53 del libro de Isaías, y cómo se sentaría sobre el trono de Dios y cómo debería volver también como un rey. Entonces, Isaías es un libro importante donde nos va a mostrar precisamente esas profecías acerca de ese Mesías, pero nos da más detalles, ¿no? Y hay otras profecías que también dan más detalles, como a dónde nacería, bueno, otras señales especiales acerca del Mesías. Entonces, el personaje central de la profecía del Antiguo Testamento, como vemos, es ¿quién? Ese gran rey que viene y que va a gobernar ese reino prometido de Dios. Entonces, el marco que nos presenta Mateo es que presenta precisamente a ese rey revelado, rey que vemos dentro de los primeros capítulos, 18 capítulos, que fue rechazado, y vemos cómo empiezan los diferentes sistemas religiosos a confabular para hacerle precisamente oposición a ese rey, y vemos precisamente luego cómo el rey regresará. Entonces, cuando iniciamos el libro de Mateo, todos recuerdan que en este libro de Mateo habla precisamente y presenta a Jesús como ese soberano, al presentar precisamente la soberanía de Jesús. ¿Y cómo hace esa presentación Mateo a través de su libro? Mateo empieza con un relato acerca de esa genealogía del Señor, y se va a remontar desde Abraham, ya el padre del pueblo hebreo, y también a través de del rey David, ese monarca modelo de Israel. Entonces, leamos el inicio del pasaje de Mateo. Dice: libro de genealogía, Mateo 1:1, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Entonces, ¿cómo inicia este Nuevo Testamento? Hablando acerca de él, Jesucristo, hablando precisamente de el Cristo, ¿ya? Y todos conocemos que esa palabra Cristo significa ungido, lo mismo que la palabra Mesías. Entonces, literalmente estamos hablando del ungido, ¿ya? Que significa además que es ungido también con un propósito, es decir, una misión. Entonces, hijo de David, hijo de Abraham, está además enfatizando acerca de ese cumplimiento de esas profecías del Antiguo Testamento. Entonces, desde Génesis 12, Dios llama a Abraham y dice que va a firmar con él su promesa. Dice Génesis 12, 1, 3, Pipe, ¿me ayudas? Dice el Señor a Abraham: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición, y bendeciré a los que te bendijeran, y a los que te maldijeran maldiciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Entonces, vamos aprendiendo cómo a través de Génesis se va repitiendo esa misma verdad acerca de la descendencia, acerca de esa simiente prometida desde el Génesis 3:15, y seguimos aprendiendo acerca de esa misión. Por medio de Abraham y su familia, especialmente por esa simiente, dice la palabra que Dios va a bendecir ¿a quién? A todas las naciones, a todos los pueblos de la tierra.
Y la línea real del Mesías, vemos cómo comienza con David. Dios prometió a través del profeta Natán que sería a través de los descendientes de David que traería al gran rey, y que en última instancia ese rey de ese linaje de David reinaría sobre Israel y establecería ¿qué? Un reino eterno, un reino eterno. Eso está en 2 de Samuel, capítulo 7, versículo 12 al 13. Dice, versículo 12: y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tu padre, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmará su reino. Edificaré casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Entonces está prometiendo, y vemos a través de esas promesas a David, un rey eterno de ese linaje. Entonces continuamos viendo precisamente cómo esa descendencia, ¿ya?, que es un sinónimo de esa palabra de Génesis de simiente, ¿ya?, promete con un reino, promete a partir de esa simiente un reino eterno. Y veíamos cómo esas promesas no se cumplen en Salomón. No es tiempo de repasar la historia, ¿no? Pero vimos en diciembre acerca de todo ese camino, ese recorrido, precisamente a través de el pueblo de Israel, principalmente después del tiempo de los monarcas, ¿ya? Cómo ese pueblo desobedece precisamente a los mandamientos del Señor. Después de desobedecer vienen los profetas, vienen los mensajes de arrepentimiento, pero dicho pueblo no se arrepiente, y Dios deja que Israel fuera conquistada y su reino fue destruido y su gente fue llevado cautivo en el año 586 antes de Cristo, y ya todos conocemos esa historia tan fuerte y dramática como es cuando viene ese pueblo de Babilonia, se apodera, destruyen Jerusalén y llevan al exilio a ese reino de Judá, ese reino de Jerusalén, por 70 años. Entonces vemos dentro de ese proceso, dentro de ese tiempo, dentro de ese lapso, a esos profetas también anunciando la destrucción de Israel, y refuerzan precisamente esa promesa de ese rey eterno. Entonces, en el primer versículo del Nuevo Testamento anuncia ya el rey prometido, el quien cumpliría precisamente la misión de Dios. ¿Para qué? Para poder restaurar ese pueblo y poderle dar ¿qué? Libertad, y también poder bendecir a la humanidad. Vamos a resumir 4 versículos, esa obra de Cristo, de esa misión mesiánica. Primer versículo podemos dejar como referencia primero de Gálatas 1:4, Pipe. Primero de Gálatas 1:4. Dice la palabra del Señor en Gálatas 1:4, dice: el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces vemos que el Mesías ya cumple esa misión mesiánica y libra a la humanidad del poder de ¿quién? Del poder del pecado y del poder de Satanás. Segundo punto, Gálatas capítulo 3, versículo 8. Dice versículo 8: y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Entonces bendice a todas las naciones, bendice a todos los pueblos de la tierra. Cita número 3, acerca de la obra de Cristo, Lucas 1:32-33. Dice Lucas 1:32-33: este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono a David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino, dice, no tendrá ¿qué? Fin. Entonces vemos cómo se cumplen esas promesas acerca de esa restauración
y ese reino sobre Israel y sobre las naciones y de una forma eterna. 4. Vemos acerca de la misión de ser luz y salvación para las naciones y reinar sobre el mundo. Entonces, en el libro de Hechos 13, en el versículo 46, versículo que ya lo hemos referido en diferentes predicaciones, vemos cómo Bernabé y Pablo fueron encomendados a la misión y predican en la ciudad de Antioquía de Pisidia. ¿Qué vemos? Que los judíos pues están interesados precisamente en ese mensaje hasta que vieron que se le estaba compartiendo también a los gentiles. Entonces nace precisamente ese celo de ese pueblo judío, hebreo, hacia Pablo y Bernabé, que estaban predicándoles también a este pueblo gentil. Dice el versículo 46, entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que os hablase primero la palabra de Dios, hablando acerca de ese pueblo de Israel, el pueblo judío, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí, ¿qué dice él? Nos vamos a regresar o volvemos a los gentiles. Versículo 47, porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles a fin de que sean para salvación hasta lo último de la tierra. Y los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna, y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Amén. Entonces, cuando habla de esos gentiles que se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, ahí estamos nosotros involucrados. Eso somos nosotros, porque a raíz de que rechazaron precisamente el pueblo judío ese profeta, ¿cierto? Ese Mesías, ese Cristo profetizado, es que Pablo y Bernabé empiezan precisamente a predicar y a enseñar a los gentiles cómo responden a eso, con gozo, ¿no? Con alegría, porque están conociendo de todos esos beneficios, todas esas riquezas celestiales que hay por medio precisamente de poder conocer acerca de la salvación que hay en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué hace Pablo? ¿Qué hace Bernabé? Entienden que su misión como discípulos de Jesús era que precisamente una extensión de esa misión que le había dado Dios al Señor Jesucristo, que debía ser ¿qué? Luz a las naciones, como lo veíamos en Isaías, luz de las naciones, ¿ya? Entonces no solamente a ese pueblo de Israel, sino que también sería luz de las naciones. Entonces vemos cómo Bernabé y Pablo pues son una extensión precisamente de esa misión del Señor Jesucristo. Entonces, en el libro de Mateo, que es el libro que estamos, digamos que predicando, cómo se ve a Jesús cumpliendo precisamente su misión durante su vida. Aparte que todos conocemos lo que celebramos en la cena, la muerte, su crucifixión, su sepultura, su ascensión al cielo, vemos cómo el libro de Mateo nos muestra precisamente ese cumplimiento de esa misión. Y lo vemos en los diferentes capítulos. Desde el capítulo 8 vemos echando fuera demonios, ¿ya? O sea, ejercitando el poder sobre el pecado y Satanás, librando a las personas, restaurándolos al reino de Dios. También vemos sanando como una señal precisamente de su identidad, como una señal de su soberanía, como una señal de poder, como una señal de autoridad. Pero también vemos al Señor Jesús predicando acerca del reino de Dios, acerca del arrepentimiento. Aunque no se había culminado, ya llamaba precisamente a las personas a arrepentirse y que pudieran ser restaurados a Dios por medio de él. Entonces, luego vimos Mateo 10,
Y en Mateo 10 vimos previamente a este capítulo hablando acerca precisamente de la que la mies es mucha, pero que los obreros eran ¿qué? Pocos. Entonces vemos acá Jesús enviando a sus discípulos a un viaje misionero de corto plazo. Ahora el Señor reunía a esos 12 discípulos para enviarlos de acuerdo con la promesa que le había hecho a ellos antes de que los iba que los iba a hacer pescadores de hombres, ¿no? Mateo 4:19. ¿Y qué van a hacer dentro de esta pequeña misión? Básicamente lo que entran a hacer es participar en el mismo ministerio que Jesús estaba cumpliendo. Entonces, versículo 10 del capítulo 10 dice: buscar las ovejas perdidas. Dice también el versículo 7: predicar del reino. Entonces empiezan ellos a predicar acerca de que se arrepintieran porque el reino de los cielos se había acercado. Lucas 9:2 Lucas 9:2 dice: habiendo reunido a sus 12 discípulos, hablando acerca de un pasaje paralelo, dice: les dio el poder y autoridad sobre los demonios para sanar enfermedades, y les envió a predicar de el reino de Dios. Amén. Entonces vemos cómo Juan, como Lucas, Mateo y ahora en Marcos dice en el capítulo 6:12, dice, explicando acerca de los 12 discípulos, dice: y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen. Entonces el Señor Jesús involucra precisamente a esos 12 discípulos, los involucra en esa misión de ¿qué? De predicar, de proclamar acerca del reino de Dios. Entonces, lo que hacían ellos era anunciar el reino de Dios, resaltando la necesidad de que sus oyentes respondieran con fe, con arrepentimiento, y que se vinieran hacia el Señor Jesús. Entonces Mateo, Lucas y Marcos muestra precisamente al Señor Jesús involucrando a sus discípulos a su ministerio durante su vida terrenal. Y esto nos muestra también, por tanto, un equivalente a la que describe a realizar precisamente el arrepentimiento de pecados a nuestros días. Entonces, en Mateo 28 ya no solo involucra a los discípulos, como lo vemos en el capítulo 10, en esa misión corta que les describe él, sino que ahora en Mateo 28 los va a encomendar. Entonces Jesús manda a sus discípulos. La misión del Mesías llega a ser precisamente ahora el fundamento de la misión de la iglesia. Y también podemos mirar acerca de esa gran comisión en Lucas, en el libro de Lucas, en el capítulo 24, el tema que describe el Señor Jesús de ser testigos en la misión de Dios. Entonces, ayúdame con Lucas 24, los invito para que me acompañen en este pasaje. Lucas 24. Lucas 24. Entonces empieza Lucas 24 con la resurrección, ¿ya? Luego habla acerca de la aparición del Señor Jesús camino a Emaús. Vemos después cómo se le aparece a sus discípulos. Y en el versículo 44 dice las siguientes palabras. El Señor dice: y les dijo: estas son las palabras que yo os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, o sea, en la Torá, que se cumpliese lo que está escrito en la ley de Moisés,
en los profetas y en los salmos. Entonces, hemos hecho referencia dentro de las diferentes predicaciones a esos anuncios que hace el Antiguo Testamento. Dentro de los salmos, no sé si recuerdan que hablamos en diciembre acerca de ese salmo mesiánico, salmo número 2. Dice, o sea que toda la historia del Antiguo Testamento estaba direccionando o apuntando hacia el Señor Jesús. Versículo 45 dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y el versículo 48 dice, y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, dice en el versículo 49, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Amén. Entonces, aquí enlazamos cuando leíamos en Hechos 1, los apóstoles, los discípulos con las mujeres reunidos en el aposento alto. ¿Qué estaban haciendo ellos? Esperando que viniera ¿qué? Ese poder de Dios que Dios les había prometido. Entonces, tenemos que el privilegio de poder participar en ese cumplimiento de la profecía cuando somos testigos de ¿quién? Del Señor Jesucristo. Entonces, somos también involucrados cada vez que somos testigos del Señor Jesucristo por medio del poder de su Espíritu Santo en nosotros y en todos los pueblos de la tierra, como habla la palabra. Así que hay que direccionar de acuerdo a esto nuestras vidas, nuestra iglesia a su misión, ¿cierto? Por su gracia, como habla Pablo, y también por su poder, como nos lo va a mostrar a través de el libro de Hechos. Entonces, Jesús es esa simiente prometida en el Antiguo Testamento, y entonces hemos visto que cómo Jesús cumple esas profecías mesiánicas, ¿no? Y el mismo Jesús habla de que les está explicando a ellos con sus palabras, ¿ya? Que era necesario que se cumpliera todo eso. Entonces, o sea que qué bonito haber estado ahí, ¿no? Que el propio Jesús lo llevara a uno de la mano, ¿ya? Y que le explicara y le dijera, este era yo, esta era lo que debía cumplir, que tenía que sufrir, que tenía que pagar, que tenía que ser crucificado, que sería un sacrificio, todas esas revelaciones y verdades que hay desde Génesis, ¿cierto? En todo el Antiguo Testamento. Y precisamente, por tanto, estamos llamados nosotros a poder ¿qué? Testificar ese mensaje de Jesús en nuestras vidas. ¿Qué es testificar? ¿Sí? Todos conocemos acerca de qué es testificar. En mi ámbito como abogado, pues significa declarar algo, ¿no? Le preguntan, ¿usted vio o no vio? ¿Usted escuchó o no escuchó? ¿Cierto? ¿Qué sabe, usted conoce acerca de algo? Entonces, en el contexto de testificar, ¿cierto? En el contexto que estamos viendo, pues es compartir y declarar lo que se ha visto, lo que se ha experimentado o lo que se sabe acerca del Señor Jesús y su obra en nuestras vidas. Entonces, testificar lo que dice el versículo 47, que en su nombre precisamente está hablando el Señor y les dijo, y está escrito así, fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase los muertos al tercer día. ¿Qué está pidiendo el Señor que hagamos nosotros cuando habla de testificar? Que hablemos de qué, pues precisamente de lo que padeció, precisamente cómo fue que resucitó de los muertos el tercer día, ¿no? Entonces eso significa bajo este contexto testificar. Pero habla también en el versículo 47 que en su nombre se predicara ¿qué? El arrepentimiento. ¿Para qué? Para el perdón de los pecados, no solamente a los israelitas, sino que dice de que el perdón de pecados en todas las
naciones, comenzando desde dónde, comenzando desde Jerusalén. Entonces, habla precisamente de predicar en todas las naciones. Cuando hablamos en Hechos 1, precisamente habla de esos confines de la tierra, y así que hará también parte de este cumplimiento de esta palabra dentro de las profecías de predicar y que iban a cumplirse por medio de sus discípulos. Que se predicase, ¿cierto? Que se proclamara ese reino de los cielos, ¿ya? Sabemos que estamos próximos a que el Señor Jesucristo, ¿cierto?, ascendiera a los cielos. O sea que el Señor Jesús no iba a continuar. De hecho, dentro de su ministerio lo vemos predicando en Galilea, una parte de Samaria, en Jerusalén, pero no hizo, digamos, que una misión fuera de lo que era, digamos, que Israel. Entonces, cuando habla de predicar a las naciones, está el Señor Jesucristo precisamente que involucrando a quienes, a los que les estaba hablando, a sus discípulos, e involucrándolos precisamente en cuál misión, de predicar acerca del arrepentimiento y el perdón de los pecados a todas las naciones. Y ya sabemos cómo es esa obra preciosa del Señor Jesucristo para poder perdonar los pecados. Entonces, ¿quiénes iban a predicar? Pues en el versículo 48 dice: y ustedes son testigos de estas cosas, ¿ya? Ustedes son testigos de estas cosas. ¿Qué cosas? Pues todo lo que había anunciado las profecías, el Antiguo Testamento, desde Génesis, bueno, pasando por profetas, pasando por los salmos, acerca del cumplimiento de esas profecías por medio de ese ungido, ese Cristo, el Mesías, ¿ya? Jesús llegó muy poco a otras naciones, ¿ya? Sí le ministró a los gentiles, ¿cierto? Muy poco, pero este cumplimiento de estas profecías se iba a entregar precisamente a los discípulos. Y la iglesia precisamente participa en la misión del Señor Jesús. En cuanto, ¿qué hace la iglesia? ¿Qué hacemos? Testificamos también de la obra del Señor Jesucristo y de que cómo son salvos las personas por medio del arrepentimiento y el perdón de pecados en su obra de la cruz. Primera de Pedro 2:24. Dice la primera de Pedro 2:24, dice: quien llevó él mismo nuestros pecados a su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por sus heridas fuiste sanada. ¿Está hablando quién? Pedro, discípulo, ¿cierto? Apóstol enviado por el Señor Jesucristo, y en Hechos vamos a ver cómo es la obra precisamente de ese Espíritu Santo, ese poder de Dios en la vida de Pedro, y cómo empieza a transformar su vida y cómo empieza, ¿cierto?, a ese ministerio de proclamación del reino de Dios. Entonces, los que testifican, los discípulos, según este capítulo 24, es que van a testificar lo que Dios está cumpliendo, lo que estaba escrito, van a testificar de esa fidelidad de Dios para orar la salvación prometida desde ese Antiguo Testamento, van a testificar que Cristo ha padecido, que ha muerto, que ha resucitado, y han visto al Señor Jesucristo en su vida, en su muerte vergonzosa, y también que en esa resurrección gloriosa. Versículo 49 dice: he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de ese poder de lo alto. Entonces está hablando precisamente este versículo que iban a recibir ese poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ellos, y que serán testigos, lo que significaba nada menos que la responsabilidad de ¿qué?
de que ellos debían cumplir precisamente esa comisión. Pero lo que podemos aquí es enfatizar es que Dios es soberano, no nosotros. Él es el quien verá que se cumpla precisamente esa misión, ¿ya? Y su misión, incluso la misión que ha entregado precisamente a la iglesia. ¿Cómo lo vemos? Que el Señor actúa por medio de ese poder de Dios, por medio de ese espíritu que viene desde lo alto a sus discípulos. Entonces, he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Entonces, hay un solo mandato en ese versículo 49, y aquí los discípulos, ¿qué deberían hacer? ¿Qué dice acá? Que deberían, ¿qué? Esperar, ¿no? Que deberían esperar la promesa de el Padre para ustedes. Entonces, que permanecieran en la ciudad hasta que ellos pudieran ser investidos de ese poder. Entonces, como queriéndoles decir, ¿cierto? Esperen para que puedan ustedes recibir ese poder de lo alto, ¿ya? ¿Y de dónde sale el poder de Dios? Vemos en Hechos 1:8, dice, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y me seréis testigos. Y vemos cómo así se va cumpliendo, ¿cierto? O se va a cumplir la misión de Jesús que les había entregado a ellos, dándole relevancia, importancia a que ese poder no iba a venir de los discípulos, sino que ese poder iba a venir del Espíritu Santo. Entonces, ¿quién iba a traer el poder a los discípulos? El Espíritu Santo. Y ese poder que les iba a dar el Señor era ¿con qué fin? Para que ellos pudieran ¿qué? Pudieran cumplir precisamente esa misión de ser testigos. Entonces, ¿qué vemos? Que el Señor está viendo cómo la iglesia, cómo los discípulos van a estar esperando, ¿cierto? Que saben que van a estar en la tierra viviendo muchas circunstancias, muchas cosas, pero el Señor que les dice acá, no se preocupen, tengan paz. Tengo una misión para ustedes, pero esa misión no van a estar solos, porque yo les voy a dar el poder, les voy a dar la persona que va a venir y que los va a acompañar, porque dice el Señor que Él va a preparar ¿qué? Lugar en el cielo para nosotros. Entonces, mientras tanto, en la época de la iglesia, el Espíritu Santo vendrá sobre ustedes y les dará ese poder y serán mis testigos. Dice la palabra del Señor en Hechos 1, desde Jerusalén, ¿no? Luego desde Judea, ¿ya? Entonces, una aplicación para nuestras vidas es en nuestras casas, ¿cierto? En nuestros entornos, en nuestros barrios, ¿ya? En nuestra comunidad. Luego a Samaria, que era una ciudad al norte de Jerusalén, que en aplicación a nuestros días, ¿cierto? Estamos hablando de fuera de nuestra ciudad, para donde podamos coger, puede ser Melgar, ¿cierto? Los que decían, ¿y hasta qué? Hasta los confines de la tierra. Entonces, ¿qué vemos acá? Que hay una expansión cada vez más grande. ¿Qué vemos? Que la iglesia no iba a estar sola, que la iglesia iba a estar acompañada. Y que iban a empezar a proclamar acerca del Evangelio de Dios. ¿Qué les dice? Esperen el Espíritu Santo, que ese Espíritu Santo que les voy a enviar les va a guiar. Y vemos cómo esa misión de Dios era una visión de constante expansión y crecimiento, que no se iba a acabar la misión de Dios hasta que llegaran ¿qué? Hasta lo último de la tierra. Entonces, les animo, mis hermanos, a que
puedan ustedes considerar el día de hoy, así como yo sé que varios ya han considerado en sus corazones, cómo podemos nosotros participar en esa misión de ser, en esa misión de Dios, y que podamos nosotros ser ¿qué? Testigos de Dios, del Señor Jesucristo, ¿cierto? En esos niveles que nos está diciendo, en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los fines de la tierra. Entonces, cuando hablamos de proclamar el reino de Dios, estamos haciendo una referencia precisamente al pasaje muy conocido, lo que nos enseña el Señor Jesús en la gran comisión, en la misión de sus discípulos. Entonces, ¿qué había pasado con los discípulos? Habían compartido 3 años con el Señor Jesucristo. Vemos como en Mateo, ¿cierto? El Señor andaba precisamente con ellos. ¿Y qué hacía el Señor? Les instruía, les enseñaba, caminaba con ellos, comía con ellos, ¿ya? Pero vemos a través precisamente de la Escritura de que ellos tenían una misión muy corta acerca de esa misión del Señor Jesucristo. Y ellos en su misión la cosmovisión que tenían acerca de esa misión era que el Mesías tenía una misión muy limitada, ¿no? Y ellos era la esperanza de que hubiese una salvación de tipo militar, ¿no? Estaban bajo el dominio del Imperio Romano, bajo una esclavitud, bajo una servidumbre, y ellos pretendían que pudiera el pueblo ser ¿qué? Liberado precisamente de ese yugo que tenían del Imperio Romano. Pero no entendían que esa situación política no era lo difícil, ¿no? Y lo importante. Y el Mesías precisamente lo que vendría era traer una libertad espiritual. Y lo primero que haría Cristo era poder solucionar ese problema espiritual, ese problema de su corazón, y ya posteriormente solucionar el problema político. Y Jesús empieza precisamente a enseñar durante este tiempo que Él tendría que morir, ¿no? Que Él tendría que morir, que Él no estaría ya con ellos, pero además que iba a venir en una segunda oportunidad. Estamos viendo el contexto de este Mateo 28, luego de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo, y vemos cómo en la palabra del Señor dice lo siguiente, Mateo 28, 16, ya estamos finalizando, dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban, y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, dice el versículo 19, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, ¿qué hace Mateo? Nos lleva, ¿cierto?, como lectores a través de un largo recorrido desde el nacimiento del Señor Jesucristo, y no solamente el nacimiento, sino toda su genealogía, su ministerio, su muerte y resurrección, y en el capítulo 28 nos va a mostrar esa comisión dada por el Señor Jesucristo a los apóstoles. En ese parágrafo final de su evangelio nos va a presentar precisamente a ese rey resucitado, y ahora lo vemos que dice que tiene toda potestad en el cielo y en la tierra. O sea que la nación de Israel y los gentiles habían repudiado, habían rechazado al Señor Jesucristo, pero había sido recibido por un pequeño grupo o rebaño de hombres que iban a ser quienes iban a proclamar precisamente acerca del reino de Dios.
pero que además de eso, para sostenerlos, Él ha de poner alrededor de ellos esa fuerza de su gloriosa presencia. Entonces, vemos cómo habla acerca de haber recibido, el Señor Jesús, de haber recibido toda potestad en la tierra y en el cielo. Y precisamente tiene que ver con ese carácter de rey mesiánico, y vemos cómo todas las cosas son sometidas a los pies del Señor Jesús. Veíamos en Colosenses, en Efesios, acerca de estas cartas del apóstol Pablo, acerca de ese Dios invisible, ¿no? Del Señor Jesucristo, cómo sostiene y sustenta toda su creación. Entonces, ¿qué dice el Señor? Que sus discípulos deberían ir, ¿ya? ¿Por qué lo hace? ¿En razón a qué? Pues les está dando un mandato precisamente a su calidad, ¿no? A su autoridad, a que todo está bajo su control, y que ellos que deberían hacer precisamente su voluntad. Y como dice el pasaje, yendo. Deben, por tanto, ahora estos discípulos cumplir esa misión de poder proclamar el Evangelio y hacer una proclamación de manera que pública, y vamos a ver en el desarrollo de Hechos cómo empiezan precisamente ellos a cumplir ese mandato. Toda potestad, ¿cierto?, está relacionado a que el Señor Jesucristo es el que reina, amén, el que reina en sus corazones, en su vida, como hijo de David, sobre el cielo, sobre la tierra, ¿cierto?, sobre lo que está debajo de la tierra, eternamente, ¿y qué? Y para siempre es el reino del Señor. Como esa simiente de Eva, vemos cómo Él nos rescató de las tinieblas, y ahora ¿qué? Dice la palabra del Señor que somos embajadores de su reino, como lo dice Pablo en la segunda de Corintios 5:20, dice, somos embajadores en nombre de Cristo, y esto significa de que somos ¿qué? Representantes, o representamos a Cristo en el mundo, llevando un mensaje de reconciliación a los demás. Entonces, esta misión de la iglesia es unirse a la obra de Dios y poder continuar participando de esa misión redentora del Señor Jesucristo, conforme a esa comisión de Jesús. La iglesia tiene pues la tarea, ¿ya? No es de manera facultativa, sino imperativa, de poder participar en ese plan de Dios y llevar adelante precisamente la proclamación de esa misión salvadora de Cristo. Entonces vemos cómo la iglesia hace parte de ese proyecto de Dios, y vemos que nosotros como iglesia debemos involucrarnos precisamente a ese llamado que hace el Señor de que hagamos parte de esa misión de Dios. Y nosotros debemos pues participar activamente en esto, porque Dios nos lo dejó a nosotros, ¿cómo? También con la ayuda y el poder del Espíritu Santo, con el fin de que podamos dar testimonio de esas escrituras. ¿Para qué? Para la gloria del Señor. Esta gran comisión, esa gran misión, ¿es para qué? Para poderle darle la gloria a Dios. Hacer discípulos, cuando habla precisamente este pasaje de Mateo 28 de hacer discípulos, de que vayan y hagan discípulos, ¿de qué forma podría cumplirse dentro de la comisión? Dice pues que ir, ¿cierto?, y hacer esos discípulos. Para realizar esa misión completa, dice que a los discípulos se les debe que enseñar. Y un discípulo es un alumno que tiene la intención de ¿qué? De seguir. El discípulo es más que el acto de aceptar al Señor Jesucristo, sino que incluye ¿qué? Hacerse un seguidor y siervo del Señor. Entonces, como ministro de reconciliación, debemos llamar a otros ¿a qué? A seguir al Señor Jesucristo, y de esa forma poderse librarse también de ese reino de las tinieblas, de ese reino del pecado, de ese reino de Satanás, y ser reconciliados a Dios por medio del Señor Jesucristo. Entonces vemos el llamado precisamente de hacer discípulos, y que esos discípulos además serían parte de esa misión.
hacer discípulos de todas las naciones. Entonces vemos como Dios prometió a Abraham que en sus semillas serían benditas todas las naciones y naciones de la tierra, pero ahora vemos que envía a la iglesia con el evangelio para que sean benditas que todas las naciones de las naciones, todas las tierras, todas las naciones, por medio precisamente del evangelio. ¿Qué otro mandato da en esta gran comisión? Dice bautizándoles. Todos los discípulos deben ¿qué? Bautizarse en el nombre de Dios Trino. Y cuando se bautiza es un testimonio al mundo de que pertenecemos ¿a quién? Al reino de Dios, a ese reino de Dios. Y precisamente es un acto donde mostramos que estamos identificándonos con el Señor y también con su iglesia y con su misión. Enseñando a obedecer, dice Mateo 28, enseñando a que guarden todas las cosas, dice el versículo 20. Entonces, ¿cuál es la meta? Es el crecimiento precisamente de la iglesia, pero no solo en tamaño y en número, sino que también haya en cada miembro de la iglesia haya que una madurez y una relación con nuestro Señor. ¿Para qué? Para la gloria de Dios. Y edificándonos. ¿Y de qué manera nos edificamos? Dicen 2 de Timoteo 3, versículos 16 al 17. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Entonces, toda la Biblia es la palabra de Dios, inspirada por Dios. No es una creación del hombre, por lo tanto es completamente suficiente y útil. ¿Para qué? Para cada vida de cada creyente. Y nos capacita precisamente para poder enseñar, corregir errores, instruir en lo correcto y prepararlo perfectamente. ¿Para qué? Para toda buena obra que Dios le llame a hacer, como es la de poder participar en la proclamación del reino de Dios, haciéndolos pues aptos y completos en ella. Entonces, cumplir con el llamado a la misión es cumplir con el mandato de obediencia. Incluye este mandato y los demás donde Jesús precisamente está enviando a sus discípulos a su misión. O sea, hace que si eres un discípulo o un seguidor del Señor Jesucristo o un miembro de la iglesia, ¿eres parte de qué? De la misión de Dios. Y es algo que no es facultativo, ¿no? Sino que por el hecho de ser parte de la iglesia, te hace también parte de esa misión de Dios. Dice el Señor Jesús, cuando termina este versículo 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que hoy os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, mientras los discípulos cumplen con esa comisión, Jesús está cumpliendo precisamente su misión a través de esos discípulos. Dice que, y el poder, la capacidad para ser discípulos viene de la presencia de Jesús y de su Espíritu. Entonces, estas buenas nuevas que hay en este capítulo de Mateo, ya terminan con una preciosa promesa de nuestro amado Rey maravilloso y eterno, Señor de señores. Y dice que el Señor dice que he aquí, o sea que tenemos una seguridad real, plena y sin dudas, que yo, dice, o sea, el Señor mismo, la persona real, el Rey mismo, que hemos visto que tiene toda potestad sobre la tierra y sobre el cielo, ¿cierto? Y dice, estoy, o sea que es una promesa que real, es una promesa infalible y además con toda seguridad. Dice, estoy con vosotros, o sea que hay una presencia real
del Señor Jesús con sus discípulos. Y dice que todos los días, o sea que el Señor está diciendo que estaré con todos los días, sin interrupciones, ¿cierto? Sin cesar y sin falta, cada día va a estar el Señor Jesús. Dice que hasta el fin, o sea que de una manera interrumpida, o más bien algo constante, ¿cierto? Algo constante y continuo hasta el fin del mundo, o sea, sin fin. ¿Estamos solos nosotros en este desafío de proclamar el reino de Dios? No es cierto. Entonces, esto nos debe dar confianza a nosotros para poder enfrentar precisamente ese propósito, ¿cierto?, que encomienda el Señor. Y lo debemos hacer ¿con qué? Con fe de que precisamente el Señor va a estar con nosotros todos los días. Y esto nos motiva a poder vivir cada día con un propósito, sabiendo que precisamente el Señor está con nosotros. Mateo comienza hablando de Emmanuel, ¿cierto? Dios con nosotros. Y vemos cómo termina hablando de cómo ese Emmanuel está con nosotros. ¿Qué más podemos nosotros necesitar, cierto? Que poder contar con el Señor todos los días de nuestras vidas, de una manera constante y continua. Dice el Señor, yo estoy con vosotros. Y es una promesa infalible, activa, personal, y que no depende de las circunstancias de nosotros, sino de ¿qué? Sino de la fidelidad de Dios. El Señor Jesús quiere expandir su reino, edificar precisamente su iglesia a través de todos sus discípulos, cuando ellos están haciendo discípulos. Entonces, ¿por qué seguir pensando de que esa proclamación, esa misión es de otro, ¿cierto? De otra hermana, de otro hermano. ¿Por qué ignorar nosotros también? Nos invita este pasaje, ignorar a los pueblos que siguen perdidos. Y por qué debemos también a veces enfocarnos en nuestras propias limitaciones cuando es la presencia y el poder del Señor Jesús a través del Espíritu Santo los que nos capacitan y nos dan el poder para poder cumplir con esa misión. Mis hermanos, iglesia, torre de refugio, en lugar de centrarnos en nuestras incapacidades, hoy, ¿cierto?, debemos reconocer que esa fuerza para cumplir ese propósito viene ¿de dónde? Del poder del Espíritu Santo y la presencia del Señor Jesús. Amén. Entonces, ¿recuerdan ese versículo del campamento de familias? Efesios 6:10, que decía: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Por lo tanto, debemos depender precisamente de la fuerza del Señor que tiene toda la potestad en la tierra, en el cielo, y no en nuestras propias fuerzas. Señor, te damos gracias por el mensaje que nos das el día de hoy acerca de la misión de Dios, la misión de Cristo, la misión de la iglesia, la misión donde involucras a los discípulos, Señor, y donde nos involucras a nosotros como también hijos tuyos, Señor. Oramos porque tu Espíritu Santo nos siga dando ese poder, que nos siga dando la dirección, que nos siga siendo nuestra guía en nuestras vidas. Aquí estamos anhelando, esperando, Señor, a que nos sigas mostrando el propósito,
que nos siga alentando, que nos siga dando las fuerzas, Señor, animando, Señor, a que podamos conocer tu palabra y que hoy podamos saber, Señor, que es un mandato tuyo, que podamos nosotros ir, salir, a ser discípulos, bautizándolos en tu santo nombre, Señor. Oramos para que nuestra iglesia, Señor, tenga un propósito y ese propósito pueda seguir cumpliendo el diseño que tú tienes para la iglesia, el diseño que tú tienes para cada uno de los ministerios y el diseño que tienes para cada uno de nosotros, tus seguidores, Señor. Te damos gracias por tu palabra. Bendito y alabado sea tu nombre eternamente y para siempre. Gracias porque conocemos que tú estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Gracias, Señor.